Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes nuevamente con nosotros. Ya sabemos, todos los miércoles de octubre, algunos de noviembre, 9:35 de la mañana, estamos realizando este ciclo de webinar a todos nuestros partners que quieran tener un servicio de nube o que ya tengan un servicio de nube. Les estoy mostrando nuestras webinars como siempre. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrea Mejía. Yo soy BDM de Cloud para licencias online y tengo a mi cargo varias soluciones. Una BIM, la otra VMware y otro tipo de soluciones. Todas las soluciones que les permiten hacer nube. Como siempre, les cuento, les muestro cuáles webinars nos hacen falta. Hoy ya vamos a continuar con escenarios de BIM Backup and Replicator y Disaster Recovery con Cloud Connect. Luego, en 8 días vamos a ver importancia de alta disponibilidad de datos de Office 365 y el 6 de noviembre terminamos con BIM Agent, funcionalidades y alcances para usuarios móviles. Recuerden que van a tener certificado de asistencia todas las personas que que hayan asistido a todas las webinars y estamos rifando un par de gift cards de $50 también para todos los que estén asistiendo. Y buenísimas noticias, mañana empezamos con el ciclo de webinars de VMware, espero que estén todos súper agendados, va a ser la misma metodología, pero los jueves a esta misma hora, 9:30 de la mañana, hora Colombia, 12:30 hora Argentina, Chile, 9:30 hora México. Empezamos mañana con introducción, escenarios de cloud, posibilidades de negocio cloud híbrido y multicloud. Y de allí vamos a desplegar las siguientes webinars que obviamente terminan siendo un pack de capacitaciones. Misma metodología, van a tener certificado de asistencia y se van a rifar un par de gift cards para quienes asistan a todas las sesiones. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Javier Baseski, quien ya lo conocen, quien es nuestro ingeniero preventa global de cloud. Y nos acompaña de BIM directamente Sergio, quien es uno de nuestros ingenieros senior en BIM y nos apoya con todo este tema de desarrollo de negocio. Bienvenido, Sergio. La pantalla es tuya para que puedas compartir. Bueno, muchas gracias, buenísimo. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito, ahora que pongamos, que se pueda. Como les comentaba aquí mi compañera, mi nombre es Sergio Musupapa, yo soy ingeniero de aquí de BIM. Particularmente estoy para el área de norte de Latinoamérica y Caribe inglés. Y bueno, la idea de hoy, como hablábamos, era hablar un poco de escenarios de Backup as a Service y Disaster Recovery as a Service mediante Cloud Connect, mediante BIM, ¿no? Para los service providers, ¿sí? Lo que no estoy viendo es que todavía no puedo presentar la pantalla. No sé si me podrían ayudar ahí. A ver, un segundito. A ver ahí. Ahí está, bien. Vamos a mostrar mi pantalla. Bien. Lo que voy a hacer en un principio, denme un segundito. Voy a mostrar mi pantalla. Ahí está, cambiar. Bien, ¿se ve bien ahí mi pantalla? ¿Se me pueden confirmar, por Sí, favor? perfecto, Sergio. Bien, excelente. Buenísimo. Bueno, muchos de ustedes imagino que ya, digamos, conocerán BIM, son service providers de BIM y habrán de alguna forma, perdón, no service providers, sino proveedores de BIM, y habrán visto la potencia que tiene el producto para, digamos, para backupear, para replicar y mismo para restaurar, para hacer failovers, failback, ¿sí? El crecimiento de BIM en estos últimos 10 años ha sido enorme. Una de las cosas importantes a rescatar también es la adhesión en general que tenemos de los usuarios, cuánto nos buscan, cómo competimos aguerridamente también con algunas potencias a nivel mundial también del área de backup, ¿sí? Que han tenido mucho tiempo, ¿sí? Empezando de ser una herramienta pequeña y potente, hoy en día, y empezando, digamos, siendo los
en alguna forma los más importantes en el mundo de virtualización. Hoy en día nos proyectamos hacia el mundo de las nubes híbridas, ¿sí? Y en este caso, uno de los soportes que estamos teniendo ahora, ¿sí? Hace un par de años, es el tema de la nube, el tema de la nube privada, ¿sí? Nube pública, en general también estamos teniendo un poco de, digamos, soporte. Entonces la idea es que el cliente pueda ir moviendo sus cargas de trabajo en la medida en la que vaya necesitando y también que ustedes puedan en algún punto ofrecerles este servicio de modo tal de brindarle una solución que se ajuste mucho más al negocio tal vez que puramente una nube pública, ¿no? Eh, y con esto ustedes van a poder brindarle, ¿sí? Una solución de backup como servicio y de disaster recovery como servicio. Y ahora vamos a hablar particularmente de cada una de estas cosas. Estos slides que vamos a ver ahora los vamos a pasar bastante rápido. Voy a hablar alguna que otra cosita, pero mi idea es más que nada eh, visualizar esto en un pizarrón para que se entienda claramente qué es lo que hacemos y la facilidad de uso que tiene el producto y además la conectividad que tenemos o la forma rápida que tiene un tenant o un cliente de setear básicamente backup as a service o disaster recovery as a service desde su lado en particular, ¿sí? Lo cual es una funcionalidad importante, ¿no? Bien, a ver, un segundito, vamos a pasar la página. BCSP Licensing, bueno, está disponible para actuales partners de BCSP a cualquier nivel, usado para proveer servicios remotos de protección de datos en la nube, ¿sí? Tipo de licenciamiento permite expandir el uso de los derechos más allá del EULA de BIM, ¿sí? Licenciado como OPEX, cobrado como un monthly rental. Bien. Hay varios escenarios. Uno es para, por ejemplo, los proveedores de hosting, donde los proveedores de hosting pueden tener una copia de seguridad de los servidores alejados con BIM, ¿sí? VMware, Hyper-V, servidores en bare metal y otros hipervisores. Productos de BIM, BIM Backup and Replication, BIM Agent for Linux para Microsoft y Windows. Escenario número 2 es un socio BCSP, ¿no? Que aloja las copias de seguridad de todas las partes del entorno del cliente. Desktop y laptops, servidores virtuales, físicos y on-prem, virtuales físicos y en colo también, servidores privados virtuales, servidores virtuales en la nube pública. BCSP también podría ofrecer entornos y servicios de disaster recovery. Productos BIM, BIM Cloud Connect para Service Providers. El MSP realiza copias de seguridad, ¿sí? De todo tipo de aplicaciones y datos con BIM. El MSP también aloja copias de seguridad fuera de sitio, que pueden ser desktop, laptops, servidores virtuales y físicos on-prem, servidores virtuales y físicos en colo, servidores privados servidores virtuales en la nube pública, y los productos que se utilizan son los que están aquí abajo, ¿no? BIM Backup and Replication, Agent for Linux y Microsoft Windows, BIM Cloud Connect for Service Provider también, ¿no? Bien, los MSPs en particular con Office 365, en particular, bueno, los productos que se usan son Backup and Replication, BIM Agent for Linux y Microsoft Windows, Cloud Connect for Service Providers, licenciado por el MSP o por el socio, BIM Backup for Office 365 versión 1.5. Bien. Bueno, aquí hablamos un poco de la disponibilidad del 24/7 para todas las aplicaciones y data, ¿no? Virtual, físico, endpoint y nube, ¿no? Y una de las cosas importantes sobre BIM es la recuperación de alta velocidad, evitar pérdida de datos, recuperación verificada, hacer uso de la información y visibilidad completa. Igual vamos a hablar de todos estos temas en el pizarrón, me parece un poco más interesante, ¿no? Cómo paquetizar em, paquetizar la solución en caso de backup as a service, ¿no? Acá habla de varias formas, ¿no? BIM Cloud Connect con storage, por ejemplo, un setup pequeño, ¿no? De 1 TB mensual, 4 megabits por segundo, ¿sí? Una IP, y soporte 8x5, por ejemplo. Bueno, y hay distintos setups, medium, large y extra large, ¿sí? Bien. En el caso de Disaster Recovery, lo más importante es el procesamiento, la memoria y el espacio, ¿no? ¿Cuántos recursos se le van a dedicar básicamente
al cliente, ¿no? Para lo que es, digamos, un disaster recovery. Acá, bueno, se habla de los distintos paquetes que se le ofrecen en general y el soporte. Algunos ejemplos, bueno, aquí se muestra, ahora vamos a hablar un poquito, en la parte de ejemplos, no sé cómo estaba esto seteado, pero vamos a hablar un poquito de lo que es Beam Cloud Connect, Backup as a Service y Disaster Recovery as a Service. La idea es esto que está dibujado aquí, irlo hablando un poquito con el pizarrón. En particular, aquí se ve el setup en general de Backup as a Service, vemos una infraestructura abstraída, ¿sí? En general vamos a tener de un lado el setup del cliente y del otro lado vamos a tener el setup del proveedor, ¿sí? Y el proveedor se va a manejar mediante básicamente apertura de un puerto, que es el 6180, ¿sí? TCP/UDP, y es el puerto mediante el cual nosotros vamos a ingresar, o el cliente va a ingresar en el service provider, ¿sí? Es una conexión encriptada, tunelizada, ¿sí? Y se va a ir conectando, si va a ser un Disaster Recovery as a Service, mediante el Network Extension Appliance, que es el que va a abstraer toda la capa de red y permitir esta conectividad y hacer estos failover parciales, por ejemplo, eh, de un lado al otro, ¿no? También existe la posibilidad de utilizar One Acceleration, que es algo interesante, en el caso de querer mejorar un poco el throughput de red eh, entre el tenant y el service provider, a pesar de que el tenant tenga, por ejemplo, Enterprise y no Enterprise Plus, igualmente puede usar One Accelerator, que es algo interesante, ¿sí? Otra cosa de la que se habla aquí, que habíamos hablado, que es interesante, es el setup para el cliente. Honestamente, son realmente poquitos minutos. El cliente va a ver, o el tenant va a ver la infraestructura, en general, de forma muy, muy rápida, como si fuera parte de su propia infraestructura, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente. Bueno, acá vemos un poco más la parte de los agentes. ¿Mm? Para Windows y para Linux, y estamos viendo de alguna forma una arquitectura donde mediante Cloud Connect nosotros podemos enviar los backups de nuestros agentes o digamos, tanto on-premise como en la nube, eh, a nivel backup, ¿no? Realizar backups en nuestro repositorio, ¿sí? Todo esto recordemos que va tunelizado por un solo puerto. ¿Mm? Bien. Ok. Bien. Voy a pausar un poco mi pantalla y voy a poner mi pizarrón, más que nada para ir dibujando un poco la situación, así vamos entendiendo. Bien, deme un segundito, por favor. Bien, excelente. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, Sergio, se ve perfecto. perfecto, buenísimo. Bueno, en general vamos a dibujar un poco la arquitectura. Ustedes sabrán en general que, digamos, si nosotros hablamos de un disaster recovery, los clientes en general, si uno habla de un cliente de BIM, en general los clientes de BIM manejan una arquitectura de la siguiente forma, ¿sí? Donde tienen, por ejemplo, eh, ¿sí? Donde tienen por ejemplo, vamos a armar una arquitectura súper sencilla, donde tienen un host de un lado, vamos a decir que es un SXC, pero puede ser también un Hyper-V, obviamente Hyper-V con Hyper-V, SXC con SXC. ¿Mm? En general, a nivel de BIM, lo que se maneja es, siempre tratamos de lograr la norma del 321, ¿sí? 3 copias de tus datos en 2 medios distintos y una offsite, y se puede ser una offline, ¿no? El famoso air gap. Entonces, frente a esto, lo que se trata de hacer dentro de BIM, básicamente, es lograr tener distintos tipos de retenciones. Retención a corto plazo, retención a largo plazo, ¿sí? Entonces, en general, la estrategia, retención a corto plazo y retención a largo plazo, y además, digamos, la posibilidad de tener los RPOs y RTOs necesarios para las empresas, ¿no? Entonces vamos a tener todas nuestras máquinas virtuales, ¿m?
vamos a tener nuestros discos de nuestras máquinas virtuales, vamos a tener nuestros backups, ¿sí? En general, la primera estrategia, la estrategia de RPO de 24 horas, implica que el server de Beam Backup and Replication, ¿no?, le pida al SXI realizar un backup, y básicamente el SXI genera el snapshot y el backup se copia y se van generando nuestras distintas copias de backup, ¿sí? Por otro lado, esa estrategia es una estrategia de RPO de 24 horas en general, ¿no? Es un backup. Se puede hacer cada menos, obviamente, pero en general digamos, son RPOs altos. Si queremos un RPO más bajo, lo que se hace en general es una replicación. Esto sería un backup, ¿sí? La replicación nos va a dar un RPO hoy, en general, como mínimo de 15 minutos. Y la replicación en particular va encolando cambios en lo que es VMware, son 28 puntos de recuperación, en lo que es Hyper-V son 56. Entonces aquí en un principio vamos a tener X cantidad de días on-premise de backup. En general vienen entre 7 días y 30 días de backup. Y a partir de ahí lo que hace la gente en general es generar otra capa de backup, por lo que hace un proceso llamado backup copy, para lograr estas retenciones a largo plazo. Muchas veces aquí conectan la cinta, muchas veces aquí conectan una appliance de duplicación, etcétera, ¿sí? Y aquí logran, por ejemplo, una segunda retención, que en esta retención muchas veces usan lo que son las políticas GFS, que es Grandfather Father Son, que implican tener X cantidad de mensuales, ¿sí? X cantidad de semanales, mensuales, trimestrales y X cantidad de anuales, ¿sí? Esto lo que les permite a ellos es obviamente realizar, mediante la réplica, ¿no?, realizar un failover, es decir, si se te muere esta máquina, hacer un failover aquí, y después de trabajar un tiempo aquí, hacer un failback. Lo mismo dentro del backup copy, perdemos este storage, tenemos la posibilidad de recuperarnos de aquí. Bien, este es un escenario muy común, puede ser activo-activo o activo-pasivo, ¿sí? Este es un data center 1, este es un data center 2. El escenario que se da, digamos, a nivel service provider, tiene que ver con que muchos clientes quieren evitar esto, ¿sí? Porque esto es costoso. Tener otro sitio, sobre todo pasivo, es costoso. Entonces a veces les es menos costoso a nivel de recursos, a nivel de management, etcétera, hacerlo mediante un service provider. Y ahí es donde entran ustedes, ¿no? Entonces en ese caso tenemos un DC1 y tenemos un service provider, donde, bueno, aquí lo que no dibujé en el anterior son los servers físicos. En los servers físicos también envían backups. El domain, ¿cómo se llama? El data center 1, ¿sí? Lo que tiene también es su propio hipervisor, sus propios servers físicos, su propio Beam Backup and Replication. Y del otro lado, el Service Provider, hay una abstracción. Y ahora vamos a ver ese tema, ¿sí? SXI, por ejemplo, puede ser Hyper-V también. Aquí es Beam Backup and Replication. Y aquí lo que tenemos es agentes, ¿no? Agentes. Cuando lo dibujo como físico, podría ser en nube también, porque los agentes los instalamos en nubes o cualquier otro hipervisor que no sea Hyper-V o VMware, ¿sí? También soportamos para Backup as a Service lo que es Nutanix. Nutanix es una especie de híbrido, lo soportamos a nivel hipervisor, pero no tenemos la parte de Disaster Recovery as a Service todavía, ¿sí? O de replicación. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un service provider? Un service provider, lo que sucede es que toda esta comunicación se tuneliza mediante un puerto, que es el 6180, TCP/UDP. Para el cliente es un setup súper sencillo,
donde lo que va a seleccionar el cliente en algún punto es elegir un service provider de una pantalla, ¿sí? Poner el usuario y contraseña, y va a recibir automáticamente su hardware plan y sus recursos a nivel storage, ¿sí? Es súper sencillo. Desde el lado del service provider, la complejidad no es muy alta, sobre todo en lo que es Backup as a Service, en lo que es Disaster Recovery as a Service, incrementa un cachito más la complejidad, pero la verdad que armar el setup no es tan complicado. En principio, lo que hay del otro lado, ¿sí? Tenemos, digamos, lo que se llaman los gateways, que son los que van a recibir la conectividad. Estos gateways van a tener conectados básicamente un server in backup replication, que va a tener la licencia de Cloud Connect, por lo tanto van a aparecer algunas tabs de Cloud Connect, ¿sí? Dentro es el mismo software en el fondo, ¿sí? Este server de backup replication obviamente va a tener su storage embebido, ¿sí? Donde este storage va a estar particionado en algún punto, ¿sí? Donde vamos a poder ir agregando a los distintos tenants. Tenant 1, tenant 2, ¿no? Tenant 3. Entonces, a nivel backup as a service, esta es la arquitectura básica. Después hay un software que es gratis, que se llama BAC, ¿sí? BIM Availability Console, o BIM Console for Service Provider, porque creo que cambió el nombre, pero vamos a ponerle BAC por un tema de que yo me acuerdo que era así, o sí, BASP sería el nuevo nombre, ¿sí? La BIM Availability Console agrega funcionalidades a lo que es BIM Backup and Replication, es una consola web, y lo que nos permite es controlar toda la parte de costos, controlar toda la parte de uso, crear los reportes para nuestros tenants, entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, deployar también los agentes para nuestros clientes, y ahora vamos a pasar a esa parte, ¿sí? Entonces, hablando de Backup as a Service en general, como les comentaba, es muy sencillo. El cliente en general va a backupear aquí, va a pasar sus backups hacia allá, en general, y a partir de ahí va a hacer un backup copy hacia nube. La pregunta del millón que siempre hacen es, ¿se puede backupear directamente al Service Provider? Sí se puede. Es lo ideal y a veces no tanto, dependiendo del ancho de banda, ¿sí? Porque cuando uno backupea, uno deja un snapshot abierto, y dejar un snapshot abierto por bastante tiempo no es a veces lo ideal, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero en general lo que conviene es backupear primero un server y después de ahí hacer un backup copy, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es una forma de hacerlo. Una de las cosas que uno puede hacer como Service Provider también es manejar el ambiente del cliente. Es decir, uno va a tener acceso mediante esta consola a abrir una consola del server de Backup and Replication, ¿sí? Y manejar el ambiente. ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Ya estamos medio pasados? Perdón. Bien. Bueno, eso sería un poco cómo sería, digamos, uno podría manejar el ambiente y también enviar las copias directamente hacia, hacia el server de Backup and Replication, ¿sí? O podrían no manejar el ambiente y solamente ser hosting de estas cargas, ¿sí? Por otro lado, mediante la BIM Availability Console, otra cosa que se puede hacer es directamente deployar lo que se llama un agente especial, que es un agente de management, ¿sí? Vamos a poner management, en una de las máquinas físicas que tengan, para directamente mediante la Availability Console detectar todo el resto de máquinas que tengan en el ambiente, físicas, que no sean hipervisores, ¿sí? Y poder, mediante este agente de management, que se instala en una sola de las máquinas, ¿sí? Instalar el agente de BIM desde la BIM Availability Console directamente, hacer un auto-discover y deployment de todas estas máquinas, y todas estas máquinas obviamente va a capearlas directamente mediante este puerto hacia la nube, o va a capearlas al server de BIM Backup and Replication y después hacer un backup copy, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que vamos a tener distintos tenants que van a guardar sus datos aquí, ¿sí? Y vamos a poder manejar o controlar todo esto desde aquí. Eso es Backup as a Service, ¿sí? Bien, a nivel de Disaster Recovery as a Service,
Lo que tenemos que tener obviamente es un hipervisor, aquí no sé cómo lo puedo dibujar, un hipervisor básicamente que tenga el mismo hipervisor que tiene el cliente, ¿sí? Y lo que vamos a tener básicamente es, vamos a poder hostear sus cargas de trabajo, ¿m? Directamente replicar. Esta réplica también va a pasar por este puerto 6180 y básicamente técnicamente, ¿sí? Lo que va a suceder es que en los dos lados, ¿sí? Tanto en el lado de Beam Backup perdón, del SXI1 y del SXI del Service Provider, ¿sí? Va a haber una appliance llamada NEA, Network Extension Appliance, ¿m? Y esta Network Extension Appliance se va a encargar de abstraer toda la parte de redes para que uno pueda, cuando uno haga un failover, ¿sí? Para hacer las replicaciones y además que para hacer cuando uno haga un failover, que se haga todo el ruteo correctamente a nivel de red, ¿sí? Entonces lo que nos va a permitir esto es hacer un failover, digamos, parcial o completo, ¿sí? Para hacer un failover completo, ahí ya hay que comunicarse específicamente con los service providers, porque hay algunos service providers que les dan un portal al cliente directamente para que lo hagan ellos, y otros service providers que directamente le dicen, bueno, llámame si tenés que hacer un failover completo, y se hace. En general esto es una abstracción a muy grandes rasgos, ¿sí? Cuando se generan estos recursos de este lado, aquí hay que generar lo que se llama un hardware plan para el cliente. Este hardware plan en particular consta de CPU, más memoria, ¿sí? Y más disco, ¿sí? Y básicamente esto lo que va a hacer es permitirle al cliente, digamos, un pool de recursos, ¿sí? Para que pueda deployar sus máquinas virtuales, ¿sí? Y la idea, nuevamente, es que todo esto se va a tunelizar por el puerto 6180, en forma encriptada, y se va a manejar toda la parte de redes mediante el Network Extension Appliance, que va a manejar distintas VLANs, ¿sí? Por lo general, una VLAN o más por cliente, ¿sí? Para que esté bien separado, segregado a nivel de seguridad, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo por ahora veo que estamos medio con el tiempo medio ajustado. Si me pueden avisar cómo venimos, yo más o menos ya, o si quieren profundizar, se quiere profundizar en algo. Sí, Sergio, estamos ya sobre el Ya estamos tiempo. sobre la hora. Ok. Déjame ver si en el panel de consulta hay alguna pregunta. Disaster Recovery as a Service se puede integrar con el vCloud Director. Sí se puede integrar con mi Cloud Director, sí, cómo no. Ok. Ujú. Bueno, nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Sí, podemos compartir la presentación, los gráficos, lo que necesiten, obviamente. Sí. Déjame ver qué más consultas tenemos. Ok. Cloud Connect debe estar separado del Beam Backup and Replicator para la infraestructura del Service Provider o puede usar el mismo. No, tiene que estar separado. O sea, si uno estaba capeando infraestructura de su propio data center, tiene que ser un Beam Backup and Replication separado. Lo que se puede compartir es el storage, ¿sí? Eh, el repositorio en sí, pero los servers tienen que ser distintos. Una vez que un Beam Backup and Replication es Cloud Connect, ya no va a capear on-premise. Ok. Bueno, Gustavo Quiroz nos pregunta, ¿cómo aplica Beam One en esta arquitectura? ¿O no aplica en este caso? En algún punto lo que se puede hacer mediante Beam One, o sea, sí, aplica en varios sentidos. O sea, cuando uno instala Beam Backup and Replication con Cloud Connect, se deploya automáticamente una instancia de Beam One también. Em, Esta instancia de Beam One también permite, de alguna forma, digamos, segmentar sí, básicamente segmentar las distintas máquinas con VMware Tags, y eso nos permite de alguna forma, digamos, hacer ciertos manejos mediante los VMware Tags, que es interesante. Y a nivel de management uno podría de alguna forma instalar Beam One tanto on-premise como en la nube y monitorear los ambientes de los clientes, ¿sí? Sea que lo tenga el cliente si uno está manejando el ambiente, o sea que lo tengamos de nuestro lado y poder monitorear desde nuestro lado, ¿sí?
Ok. Igual si Bueno, es alguna pregunta más específica no tengo problema, pues, les pueden dar mi correo y lo vemos. sí, 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 claro. Andrés, si quieres, Andrés Ponce nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir a todos. Igual recuerden que nosotros tenemos un correo genérico que es lolcloud@licenciasonline.com, que es ahí en este loop estamos todas las gerentes de producto eh, de licencias online en la parte de cloud, por lo tanto allí nos puedes escribir y hacemos una reunión para avanzar más sobre este tema. Bueno, yo creo que ya estamos, no veo más Excelente. preguntas. ¿Alguna guía de instalación? Marisol Navarro nos pregunta si tenemos alguna. Sí, sí, hay una guía, o sea, está obviamente el help de BIM que explica, digamos, claramente el paso a paso, pero también hay una guía de best practices de BIM que la hizo, si no me equivoco, Luca de Loca, que es uno de los arquitectos más importantes de la empresa, que está súper interesante y bueno, si no la encuentran por la web, me la pueden pedir y yo se la envío. Sí, no tengo problema. Ok, Si ponen BIM Cloud Connect Best Practices, les va a aparecer directamente en Google, igual no tiene mucha ok, complejidad. claro. Igual comparto los datos de Sergio, los de Javier ya los tienen, o también Javier se encuentra en el loop de LOL Cloud. Nos dice Marisol, a mí me gustaría que nos demostraran más un ejemplo o demo más real. Sí, Sí, eso no hay problema. lo podemos programar, Marisol. Y si quieres, hablamos por interno y lo programamos, o bien podemos hacer una sesión adicional en donde hagamos el ejemplo que nos pides. Bueno, yo no veo más Ok. preguntas. Les agradezco a todos por su asistencia. Cualquier cosa estamos a su disposición. Y recuerden, mañana tenemos la primera sesión de Bingua, la misma hora, nubes híbridas y cuáles son los escenarios de Bingua en nubes híbridas. Y claro, muchísimas gracias y hasta luego. Excelente. Hasta luego.